Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, profe. Hola doctora, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Pueden habilitar cámaras? Sí, Bueno, gracias. ¿Vamos a ser exclusivamente 3 personas? me parece que sí. En realidad quedamos 5 de nosotros en esta comisión, por lo menos. Ahí estoy por poner. Bien, bien. Bueno, eh, un segundito, que voy a transmitir una cosa y ya estamos. Ya estoy. Bueno, independientemente de ser poquitos, vamos a comenzar. Yo hoy voy a desarrollar el tema de eh, sucesión. Voy a comenzar con sucesión testamentaria, ¿sí? Bueno, vamos a compartir pantalla. Un segundo. Bueno, eh, en esta instancia del camino, ya estamos sabiendo, ya conocemos que la sucesión por causa de muerte en el derecho argentino se rige, ¿m?, por un sistema que implica la apertura de esa sucesión a partir del momento de la muerte real o presunta de la persona. Ello causa la apertura, técnicamente hablando, de la sucesión y la transmisión de la herencia, ¿sí?, a estas personas que sean llamadas a sucederle al causante, ya sea en razón de la existencia de un testamento otorgado de acuerdo a las condiciones legales específicas o en razón de la transmisión habida por ley, es decir, en los supuestos en que la ley contempla la forma efectivamente de transmisión de esa herencia, ¿sí?, a determinados órdenes o a determinadas personas que integran los órdenes de parentesco intestado. Entonces, la transmisión hereditaria puede ser conducida por estas dos vías. Hay dos fuentes de llamamiento, ya sea tanto la ley como la voluntad del causante. Por supuesto que esa voluntad del causante debe haber sido
expresada en el contexto de un acto jurídico con las particularidades que establece la ley, ¿sí? No toda forma de manifestación de voluntad del causante tiene por virtud transformarse en un acto jurídico testamentario que habilite esta forma de transmisión hereditaria. Bien, sucesión intestada en el caso de ser deferida por parte de la ley o sucesión testamentaria en estos supuestos de existencia de testamento, es decir, manifestación de voluntad del causante otorgado conforme esas posibilidades establecidas en la propia ley, en este caso, en el Código Civil y Comercial. La sucesión testamentaria, entonces, es esta vía de transmisión hereditaria que se produce a partir de la existencia de un testamento que defiere la herencia en favor de algunas personas, ¿sí? Ya sea que ese llamamiento a esas personas es a título hereditario o con la institución de legados, eventualmente. Tenemos que tener en cuenta también que como la sucesión testamentaria e intestada pueden converger, pueden ser ambas compatibles en un mismo llamamiento, puede que el testamento no agote la transmisión hereditaria, no agote el contenido de la herencia, ¿sí? Muy bien. Este testamento, dijimos, es un acto jurídico, ¿sí? Es un acto jurídico de última voluntad. Por ser de última voluntad, es esencialmente revocable, esencialmente revocable, con lo cual es posible su modificación, la alteración o la transformación de esa voluntad en cuanto a las personas elegidas para la transmisión o en cuanto a los bienes incorporados en la transmisión, hasta el momento mismo de la muerte. Se dice por allí, es generalmente de disposición de bienes. ¿Por qué? Porque en la actualidad el Código Civil y Comercial contempla también que el testamento sea simplemente una manifestación de última voluntad, aunque no se consideren transmisiones de características económicas, aunque no haya disposición de bienes. El 2462 en la actualidad dispone que, bueno, las personas humanas pueden disponer libremente de sus bienes para después de su muerte, respetando las porciones legítimas, de acuerdo a la disposición del propio Código Civil y Comercial, a partir del otorgamiento de un testamento. Testamento que, como ya vengo refiriendo, debe respetar las solemnidades legales, ¿sí? Y es un acto que reconoce el Código Civil y Comercial actual, que puede contener disposiciones extrapatrimoniales, ¿sí? Es decir, que pueden existir disposiciones tanto patrimoniales como extrapatrimoniales, algunas de las cuales tienen que ver con instituciones que ustedes ya han estudiado en el derecho de las familias en general, en particular en materia filiatoria, lo que puede ser el reconocimiento de un hijo, de una hija, otorgado por vía de testamento, como acto de última voluntad, ¿sí? Bien. Por ende, esta posibilidad de otorgar testamento, que implica esta función de poder tener cada persona, ya sea la persona nacional o extranjera, la facultad para disponer de sus bienes. Utilizarlos obviamente en vida y disponer de sus bienes no solamente en vida, sino también para después de la muerte. Este derecho entonces, de alguna manera, esta posibilidad de disponer de los bienes, también se proyecta para después de la muerte, cuando ha existido una manifestación por vía testamentaria. Si bien partimos de la base de la libre disposición de los bienes para después de la muerte, nosotros sabemos ya que en nuestro sistema legal existen distintas limitaciones, que incluso trabajamos en la primera clase que tuvimos sobre la materia mencionando particularmente dos límites sentados en nuestra tradición jurídica y actualmente que se mantienen. Una de ellos es el respeto a las legítimas, ¿sí? El respeto frente a
la existencia de herederos, llamados herederos legitimarios, que tienen asegurado una porción de la herencia en función de su parentesco con el causante, ¿sí? Respetar entonces las legítimas de herederos y herederas es una de las limitaciones que afecta a esta libertad de disposición de los bienes para después de la muerte, con menor grado de alcance en la actualidad debido a las modificaciones sufridas por el Código Civil y Comercial, o a las modificaciones que introdujo el Código Civil y Comercial, y a las posteriores modificaciones introducidas en cuanto a donaciones inoficiosas y a acción de reducción propiamente dicha. No solamente se deben respetar las legítimas de los herederos legitimarios, sino que también deben ser respetadas, reitero, las solemnidades para testar, ¿sí? Las solemnidades para testar, solemnidades que también implican en la actualidad algún tipo de modificación respecto del Código Civil anteriormente vigente, porque saben ustedes, o van a empezar a conocer ahora, que entre las solemnidades previstas, nosotros en el Código Civil reconocíamos 3 formas ordinarias de testar: el testamento por acto público, el testamento cerrado y el testamento hológrafo. El Código Civil y Comercial derogó la posibilidad del otorgamiento de testamento por acto cerrado, el testamento cerrado, y mantuvo exclusivamente el testamento por acto público y el testamento hológrafo, también habiendo derogado otras formas especiales de testar que existían, extraordinarias de testar que existían en el contexto del Código Civil y el Código Civil anterior. Entonces, las solemnidades propias del testamento hológrafo, que es aquel que se otorga de puño y letra por parte del testador, fechado y firmado en forma íntegra por el testador, suscripto por supuesto, o el testamento por acto público, deberá respetar las formalidades previstas justamente en el Código Civil y Comercial. Bien, dicho esto entonces, es necesario tener presente entonces estas dos ámbitos de limitaciones bien distintos. Uno de ellos, la cuestión sustancial de las legítimas, y otro, la cuestión formal de las solemnidades previstas para cada forma testamentaria para ser respetada, para que efectivamente haya un testamento válido, eficaz, y que efectivamente sirva para instrumentar esa libre disposición del causante, la persona, del testador, para después de su muerte. El Código Civil y Comercial califica entonces como testamento a todo acto de última voluntad revestido de las formas necesarias para su validez. Por contraposición, es dable recordar que en el sistema de Vélez, el artículo 3607 establecía que era testamento aquel acto escrito que respetaba las formas de la ley, pero que a su vez disponía del todo de parte de sus bienes para después de su muerte. El carácter netamente patrimonial del testamento se ve morigerado en la situación actual, ¿sí? En el cual hablamos de cláusulas patrimoniales y extrapatrimoniales, ¿sí? La escritura es un elemento que sigue existiendo como elemento esencial dentro de los actos testamentarios. No hay un artículo genérico que establezca la necesidad de la escritura, pero tanto en el testamento por acto público como en el testamento hológrafo, el recaudo, el requisito de la escritura es inmanente a estas dos formas testamentarias de las cuales trata el Código Civil y Comercial actual. Históricamente se conoció, particularmente en el derecho romano, el testamento nuncupativo. El testamento nuncupativo era el hecho de viva voz, frente a testigos, frente a personas que pudieran dar cuenta de esto. Hoy día, esta forma testamentaria no es válida
en nuestro sistema de derecho, ¿sí? El testamento es visto y es calificado efectivamente como un acto jurídico, ¿eh? Un acto jurídico en los términos en los que reconocemos en la parte general del Código Civil, en el libro respectivo, como el acto voluntario lícito que tiene por finalidad inmediata la adquisición, modificación o extinción de relaciones o situaciones jurídicas puntuales. Desde ese lugar, mediante el testamento, se produce la adquisición de derechos con posterioridad al fallecimiento del causante, ¿sí? Entonces, es importante tener en cuenta que efectivamente el testamento es un acto jurídico con particularidades muy propias, ¿sí? Hablamos de un acto jurídico eminentemente revocable, como señalamos hoy, unilateral para cumplir efectos después de la muerte y esencialmente revocable. Pero las reglas aplicables al testamento son las reglas de los actos jurídicos, en tanto no sean alteradas por las disposiciones propias de estas características propias, especiales, contenidas en el título respectivo. Dijimos, como caracteres, es un acto jurídico unilateral, fundamentalmente unilateral, porque la voluntad testamentaria no puede quedar condicionada a la voluntad de otra persona. Se perfecciona en cuanto a su otorgamiento con la sola voluntad del testador. Otra cuestión podrá ser la eficacia de este testamento, más allá de su perfeccionamiento en cuanto a la forma de otorgamiento, en función de las vicisitudes que puedan ocurrir a la muerte del causante y de su confrontación, por ejemplo, con legítimas que pudieran verse agraviadas por el otorgamiento del testamento, ¿sí? Pero se perfecciona solamente con el otorgamiento de la voluntad del testador de acuerdo a las formas establecidas en la ley. No habría una oferta y una contraposición del aceptante como heredero. Las voluntades con el aceptante van a ser coincidentes, es decir, cuando el heredero instituido en testamento acepte la transmisión hereditaria. Pero no son ni conjugadas ni simultáneas, que es digamos, el ámbito o el entrecruzamiento de voluntades que caracterizan la situación contractual. Existe puntualmente la prohibición de los llamados testamentos conjuntos. El testamento conjunto sería aquel que es otorgado a la par del testamento que otorga otra persona. No es válido el testamento otorgado conjuntamente por dos o más personas, ¿sí? Pero cuidado, porque, claro, se afectaría de esta manera, si hubiera un acuerdo para efectuar testamentos, se afectaría la característica esencial de la revocabilidad, ¿sí? En tanto una voluntad tendría una suerte de atadura con la otra voluntad llamada a expresarse por testamento. El testamento, dijimos, es esencialmente unipersonal. Pero esta prohibición no se extiende al caso de los testamentos que puedan hacer varios testadores en actos por separado, en los cuales eventualmente se benefician recíprocamente o lo hagan en favor de distintos beneficiarios. De idénticos beneficiarios, de iguales beneficiarios. El primer ejemplo podría ser personas casadas que, o unidas convivenciales, por ejemplo, o relacionadas entre sí por una relación afectiva, que otorga una y otra testamento a favor de la otra persona, ¿sí? Pero por actos separados, por actos totalmente distintos, pero que justamente buscando el beneficio mutuo para después de la muerte, se hubieran otorgado este tipo de institución testamentaria. Igual situación puede producirse si dos personas convergen
en sus testamentos individuales, cada uno de ellos, en establecer o instituir como herederos o como legatarios a los mismos beneficiarios. Imaginemos, por ejemplo, el supuesto de progenitores que deciden otorgar un testamento en favor de sus hijos y que cada uno de ellos otorga un testamento, pero en el cual instituyen como herederos o herederas a estos hijos o hijas. ¿Sí? Podría ser perfectamente posible y válido. Lo que es importante es que cada uno de estos actos jurídicos testamentarios sean otorgados en forma independiente por parte de los testadores o testadoras. ¿Se comprende el supuesto? ¿Sí? ¿Sí? Bien. Bueno. Muy bien. Dijimos que es un acto personalísimo. A todas luces, el testamento es la expresión auténtica de la voluntad del causante. No se puede dar poder o mandato a otro para que teste por uno. Fíjense que esto lo delimita el artículo 2465, es la expresión personal de la voluntad del testador. Las disposiciones testamentarias deben ser la expresión directa de la voluntad del testador y bastarse a sí mismas. ¿Sí? A ver, el contenido del testamento exige que ese testamento sea autónomo como expresión de la voluntad del testador. Esto implica que el testamento no podrá referirse a la interpretación que puede efectuar un tercero. Esto quiere decir que las disposiciones no pueden dejarse al arbitrio de un tercero, ¿sí? El testamento debe otorgarse en forma completa en cuanto a la posibilidad de la interpretación, en principio, ¿sí? Y esta facultad de testar, dijimos, es absolutamente indelegable. ¿Podría otorgar testamento una persona jurídica? Dijimos que en principio esta es una facultad conferida desde la ley a la expresión de voluntad de una persona humana, Dijimos también que en principio es un acto de disposición de bienes, pero puede incluir disposiciones extrapatrimoniales. ¿Cuáles podrían ser? Bueno, el reconocimiento de un hijo, de acuerdo a lo normado en el 571. Fíjense que este supuesto de esta cláusula testamentaria importa una excepción al carácter de irrevocable del testamento, porque una vez otorgado el reconocimiento, este reconocimiento no podrá ser revocado por parte del testador. No podrá ser revocado por parte del testador. Pero en cuanto a esta cláusula puntual o esta disposición testamentaria puntual por la cual se hubiera reconocido a un hijo o a una hija. A su vez, es posible que se incluya dentro del testamento la designación de un tutor o curador como cláusula, como disposición testamentaria. La tutela testamentaria puede ser establecida justamente por esta vía. La tutela establecida en testamento por parte de un progenitor o una progenitora para el supuesto de su muerte, que después deberá ser designada judicialmente, deberá ser tomada judicialmente y deferido el cargo por vía judicial. Pero la enunciación de aquel a quien el progenitor o la progenitora considera apropiado como para ejercer en la tutela de sus hijos o hijas menores de edad, puede ser designada en testamento, al igual que la figura del curador. Hoy diríamos la figura del curador o de un apoyo personal o patrimonial para un hijo o una hija
o un familiar de quien el testador hubiera sido justamente apoyo o curador, ¿sí? Bien, el nombramiento de albacea también puede estar contenido en una disposición testamentaria. ¿Quién es el albacea? Bueno, el albacea genéricamente se lo define como aquella persona designada por el testador para cumplir, una vez producida la muerte del causante, para cumplir la voluntad expresada en testamento. El albacea es un ejecutor testamentario, ¿sí? Que puede tener facultades incluso de administración de la herencia, si así lo designa el testador en este instrumento. También podrá disponer la cuestión de las honras fúnebres o el destino del cadáver. También podrá contener la llamada donación o dación de órganos para trasplantes, independientemente de las manifestaciones de voluntad que hubiera podido otorgar la persona en vida mediante los formularios específicos, ¿verdad? Y también podrá contener súplicas o consejos o distintas disposiciones para sus eventuales herederos que no tengan la relevancia o la trascendencia jurídica de la institución hereditaria o del legado. Es un acto eminentemente solemne porque la posibilidad de afectación de las formas u omisión de las formas podría privarlo de efectos. Es decir, las formas establecidas para alguna de esas, las formas, digamos, las formalidades que cada una de las formas testamentarias requiere con propiedad, por ejemplo, la existencia de los dos testigos en el testamento por acto público, si hay omisión de alguna de estas formas, esto anula el testamento en sí, porque la nulidad formal, la omisión de las formalidades requeridas por cada uno de los testamentos, de las formas testamentarias reconocidas en el Código, provoca la nulidad total del acto. Entonces, es un acto eminentemente solemne. Todas las solemnidades exigidas por la ley deben ser respetadas en el testamento y si una se omite, el testamento es nulo. Estas solemnidades, por ser de orden público, no pueden modificarse por la voluntad de los particulares. Esto es importante destacarlo. Es un acto llamado a producir efectos después de la muerte del testador, dijimos, por contraposición a los actos de donación, otorgados en vida, o a las liberalidades que puedan tener un efecto inmediato. Desde el punto de vista del acto jurídico en sí mismo, el testamento, como dijimos hoy, se perfecciona en el momento en que es otorgado. Pero los efectos quedarán supeditados al hecho del futuro fallecimiento del otorgante, del testador. ¿Sí? Los efectos, salvo los supuestos del reconocimiento de hijo, como vamos a ver ahora. Es un acto que dijimos es revocable, manifestación de última voluntad. La única excepción, justamente, es el reconocimiento de hijos extramatrimoniales, que es irrevocable y su efecto es inmediato, sin tener que esperar a la muerte. Obviamente, en tanto este sea un acto que pueda llegar a ser conocido por parte de aquel que es interesado o interesada en el reconocimiento, ¿sí? Porque puede suceder que el reconocimiento esté contenido en un acto jurídico desconocido por parte de los o las interesadas en este ejercicio de derechos y que únicamente lo conozcan después de la muerte del causante. Bien, dijimos, el testamento es revocable a voluntad del testador y mientras no se produzca el fallecimiento del testador, los instituidos no tienen derecho alguno. Lo dice el artículo 2511, 2511, en tanto establece que no confiere a los instituidos derecho alguno hasta la apertura de la sucesión. Y nosotros sabemos que la apertura de la sucesión, de acuerdo a lo normado en el 2277, se produce con la muerte actual o presunta de la persona. La facultad de revocar el testamento o modificar sus disposiciones es irrenunciable. Muy bien.
2512, revocación expresa. A ver, dijimos, el testamento es un acto eminentemente revocable hasta el momento mismo de la muerte del causante. La revocación puede ser una revocación expresa o una revocación tácita o una revocación presumida por la ley en determinadas circunstancias. La revocación expresa requiere del otorgamiento de otro testamento en el cual justamente se exprese esta voluntad de revocación. ¿Cómo debe ser otorgado ese testamento? Simplemente por una de las formalidades, una de las formas testamentarias reconocidas. Lo cual quiere decir que no es necesario otorgar un testamento de revocación bajo la misma forma que el primeramente otorgado. Con lo cual queremos decir que si el primer testamento fue otorgado por acto público, el testamento revocatorio o la forma de revocación puede ser tanto un nuevo testamento otorgado por acto público o un testamento hológrafo, ¿sí? Podría ser cualquiera de las dos. O eventualmente un testamento consular si la persona efectivamente se encuentra fuera del territorio nacional y decide otorgar en aquel ámbito en que se encuentre un testamento consular. O también por vía del testamento aeronáutico que no ha sido derogado de acuerdo al contenido de la ley de aeronavegación. Muy bien. ¿Qué sucede si no hay revocación expresa? Esto igualmente después ustedes lo van a ver en una cláusula, en una parte de la materia de sucesiones, que es puntualmente revocación testamentaria. Pero para ya ir teniendo noción, también cuando hay un testamento posterior otorgado, aunque no tenga cláusula expresa de revocación, el testamento posterior, en principio, revoca el anterior, dice la norma del 2513, si no contiene una confirmación expresa. Entonces, la regla es que el testamento posterior revoca al anterior, salvo que haya confirmación expresa. Pero a su vez hay una última excepción que contiene este mismo artículo que dice, bueno, excepto que de las disposiciones del segundo resulte la voluntad de mantenerlas del primero en todo o en parte. Es decir, que por regla el posterior revoca el anterior, salvo que haya confirmación expresa, o salvo que de las propias disposiciones se advierta la voluntad de mantenerlas del primero en todo o en parte. Imaginemos que en este último sentido, lo que prima es la interpretación que se pueda hacer jurisprudencialmente de este intento de voluntad de mantener las disposiciones contenidas en el primer testamento en todo o en parte. Habrá, digamos, aquí hay un material muy variado, habrá en unos años un material muy variado para apreciar, en tanto, esto reitero, será materia de la interpretación que se pueda obtener de los testamentos cuando se produzcan este tipo de situaciones, de testamentos posteriores en los cuales no haya una confirmación expresa o una revocación expresa, ¿sí? Y allí entrará a valer el sistema de integración de la interpretación testamentaria que pueda llevarse adelante. Recordemos en este sentido que no hay gran cantidad de jurisprudencia producida sobre este tema. Primero, porque las sucesiones testamentarias no son tan abundantes en el sistema argentino. ¿Por qué? Porque no es hábito en general el otorgamiento de testamentos. Por una cuestión de idiosincrasia y también porque hasta el presente la influencia de las legítimas ha sido muy grande. Y si bien hoy día las legítimas están limitadas cuantitativamente un poco más, con los nuevos porcentajes de legítimas a respetar después del Código Civil y Comercial, es cierto que
no hay gran profusión de otorgamiento de testamentos. Y por otra parte, tengamos presente que en la interpretación de estas normas jurisprudenciales tenemos que estar pensando en solamente 5 años de vigencia de estas normas, porque el sistema anterior, el Código Civil, en materia de revocación, era algo distinto, como ustedes van a ver con mayor detenimiento en la unidad de revocación y de ineficacias testamentarias en general. Hoy, por lo pronto, debe quedar en claro que el testamento es un acto esencialmente revocable, que para ser revocado deberá otorgarse un nuevo testamento con cualquiera de las formas testamentarias reconocidas en el Código Civil o en leyes especiales, y que el testamento posterior, si no revoca expresamente, por sí solo puede revocar al anterior, salvo que contenga cláusula de confirmación expresa o que de la voluntad de las disposiciones testamentarias surja la voluntad del testador de mantener el primero en todo o en parte. A ver, la fuerza obligatoria, la obligatoriedad de un testamento no deriva tanto de la voluntad de los otorgantes, sino de la ley que le confiere efectos jurídicos a el acto testamentario en sí mismo. ¿Sí? Muy bien. En caso de coexistir, dijimos, la sucesión testamentaria y la sucesión ab intestato, prevalece la sucesión intestada, prevalece la sucesión testamentaria por sobre la sucesión intestada, es decir, que cuando se abre la sucesión testamentaria, queda desplazada la intestada, la cual actuaría en una forma subsidiaria. Cuidado, siempre y cuando haya respeto de legítimas o directamente no haya herederos legitimarios. En este sentido, tenemos que recordar que de los órdenes sucesorios que nosotros conocemos, descendiente, ascendiente, cónyuge y colaterales, los parientes colaterales podrían ser desplazados en forma total por el otorgamiento de institución hereditaria en testamento. ¿Por qué? Porque los parientes colaterales, ¿qué característica tienen? A ver si recordamos. ¿Qué sucede con los parientes colaterales? ¿Son legitimarios? No, no son legitimarios. No son legitimarios. Por ende, el llamamiento de heredero por vía testamentaria, la institución de heredero por vía testamentaria, desplaza a los parientes colaterales. ¿Sí? Desplaza a los parientes colaterales si esa institución hereditaria no coincide con un pariente o los parientes colaterales. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué capacidad se exige para testar? ¿Cuándo una persona puede testar? Bueno, el 2647 establece que la capacidad para otorgar testamento y también, por supuesto, para revocarlo, se rige por el derecho al domicilio del testador al tiempo en que realiza el acto. ¿Sí? Al tiempo en que realiza el acto. Tenemos aquí entonces dos elementos importantes a destacar. Lo que tiene que ver con la ley aplicable desde el punto de vista territorial y la ley aplicable desde el punto de vista temporal. ¿Sí? Lugar, derecho del domicilio del testador. Este lugar rige en cuanto a determina la ley aplicable. Y a su vez, el tiempo, la capacidad se exige al momento de la realización del acto. Muy bien, el testador entonces debe tener capacidad para otorgar el acto jurídico conforme la ley del lugar en donde se otorga este acto y en el momento de efectuar el testamento. Si con posterioridad al otorgamiento del acto cayera en una situación de incapacidad, el testamento igualmente será válido. El testamento igualmente será válido. ¿Qué significa esto? Que
si una persona mayor de edad, capaz, otorga un testamento y con posterioridad deviene afectado en sus capacidades en función de una patología neurológica, en función de un accidente que le provoca una patología neurológica, psíquica, el testamento continuará siendo válido. ¿Sí? Continuará siendo válido. Bien, ¿cuáles son las incapacidades para testar que se encuentran en el sistema actual del Código Civil y Comercial? Las derivadas de la edad, las derivadas de la falta de razón, de la afectación en la salud mental, las derivadas de la falta de aptitud para comunicarse y aquellas que puedan derivar de vicios de la voluntad. ¿Cuáles son las que derivan de la edad? Bueno, la edad para testar es la edad de la mayoría de edad al tiempo del acto. Mínimo 18 años al momento del otorgamiento del acto. Las derivadas de la falta de razón, bueno, será nulo el testamento o en su caso la disposición testamentaria que haya sido otorgado por una persona privada de razón en el momento de testar. Claro, aquí se complejizan las situaciones probatorias, ¿verdad? La falta de razón debe ser demostrada por quien impugne el acto. El acto, en principio, debe ser voluntario, otorgado con discernimiento, intención y libertad. En función de las derivaciones de la falta de razón, será nulo el testamento o la disposición testamentaria cuando ha sido otorgado por una persona judicialmente declarada incapaz, aunque aún en estos casos, o declarada con restricciones en su capacidad de obrar, o aún en estos casos podrá otorgar un testamento todavía seguimos hablando de esta vieja terminología de los intervalos lúcidos, que sean suficientemente ciertos, es decir, en definitiva, cuando la afectación en la salud mental hubiera remitido, si es ello posible, y se pueda, digamos, pensar en que la enfermedad que afectó las capacidades para disponer hayan cesado en esos momentos. Son situaciones complejas desde el punto de vista probatorio. Reitero, porque estamos en este caso hablando de un supuesto de persona que ha sido judicialmente restringida en cuanto a sus capacidades para poder obrar. En este caso se invertirá la carga de la prueba. Si no hay restricciones a la capacidad de obrar determinadas en sentencia, en principio la persona es totalmente capaz, y aquel que planteara la nulidad del acto jurídico testamentario debería probar esta falta de aptitud en la salud mental. En cambio, en este caso, con la persona ya declarada con restricciones en su capacidad de obrar, allí quien pretenda la validez deberá probar que en ese momento, en el momento del otorgamiento, había remitido la condición de afectación en la salud mental como para asegurar que la enfermedad se había modificado en el momento de otorgamiento. Y ante la duda regirá el principio general en materia de capacidad. Derivados de la falta de aptitud en la comunicación, bueno, será nulo el testamento, o en su caso la disposición de testamento, por ser el testador una persona que padece de limitaciones en su aptitud para poder comunicarse en forma oral y además no sabe leer ni escribir, excepto que lo hubiera hecho en escritura pública con la participación de algún tipo de intérprete en el acto, para el otorgamiento del acto. Imaginemos que haya una persona que puede relacionarse por un lenguaje específico de señas que pueda ser interpretado entonces y haberse otorgado a partir de una escritura pública. Bien, ya no existe más, en términos generales, la incapacidad de los sordomudos que no sabían darse a entender por escrito, que no supieran leer ni darse a entender por escrito. También
En cuanto a los vicios de la voluntad, es nulo el testamento, o en su caso la disposición testamentaria, que haya sido otorgada con error, con dolo o violencia. En el caso del error o dolo, esto afectaría la intención de la persona, y en el caso de la violencia, afectaría la violencia justamente la libertad para disponer del testamento, ¿no? Para disponer en el testamento. En todos estos supuestos, tanto en el error, el dolo o la violencia, recurrimos al articulado de la parte general de los actos jurídicos, como mencionábamos un poquito más temprano. ¿Cuál es la ley aplicable en cuanto a la capacidad para testar? Nuevamente, la ley es la ley del domicilio del testador al tiempo de hacer su testamento. Ella define la capacidad o incapacidad para testar. En cuanto al contenido del testamento propiamente dicho, el contenido del testamento, la validez o la nulidad, se juzgará según la ley vigente al momento de la muerte del causante, es decir, momento de la apertura de la sucesión. Muy bien. En cuanto a las interpretaciones de los testamentos, hablar de la interpretación del testamento, lo mencionábamos cuando hablábamos de la posibilidad de la revocación y la interpretación de las cláusulas de revocación, implica tratar de llegar al verdadero sentido que le dio el causante a las disposiciones con las cuales redactó el testamento, ¿no? Es esto de desentrañar, sacar, de llegar a las entrañas de la manifestación de la voluntad, llegar a la verdadera intención, al sentido que le dio a sus disposiciones. Como reglas generales, ¿qué podemos mencionar? Bueno, la interpretación debe conducir a llegar al pensamiento genuino del testador, ¿no? El juez no podrá más que aplicar las llamadas reglas de la sana crítica para interpretar. Podrá o deberá, en este caso deberá estar al uso de las palabras y al significado que el mismo testador les otorgaba, que no siempre podrá coincidir con el sentido, un verdadero sentido técnico, ¿no? Es esto de alguna manera, ponerse en el pensamiento y en las formas de manifestarse del testador para llegar a comprender cuál fue la intención en la cláusula testamentaria. A su vez, la interpretación testamentaria nos lleva a dimensionar el testamento como un acto que debe ser interpretado en su unidad, un acto cuyas disposiciones no pueden ser descontextualizadas en la interpretación. Y si existieran contradicciones entre las disposiciones testamentarias, deberá buscarse la forma de armonizarlas, es decir, intentar la compatibilidad de las disposiciones testamentarias y no la, digamos, interferencia anulatoria en la interpretación. Esto de aplicar el llamado favor testamenti en la interpretación conlleva a la necesidad de entender preferentemente la cláusula, la disposición testamentaria y el conjunto del testamento en favor de su eficacia, de dotar de efectos al testamento. Es decir, buscar la interpretación que integre debidamente el testamento para que sus disposiciones sean eficaces, se logre un efecto en el testamento. El favor testamenti entonces implica que ante dos posibles interpretaciones, de la cual por una se lleva a la nulidad y por la otra a la validez, se debe preferir la interpretación que lleva a la validez justamente de la disposición. Artículo 2470 es el que nos guía en esta cuestión de la interpretación, la norma en la cual el legislador ha creído conveniente establecer estas pautas. Las disposiciones testamentarias deben interpretarse adecuándolas a la voluntad real del causante, según el contexto total del acto. Por eso
una interpretación integradora, realista en cuanto a las formas de expresión del causante y contextualizada. Las palabras empleadas deben ser entendidas en el sentido corriente, dice la norma, excepto que surja claro que el testador quiso darles un sentido técnico. Pero en principio en el sentido corriente que él buscó. Se aplican en cuanto sean compatibles las demás reglas de interpretación de los contratos, pero teniendo en cuenta esta pauta esencial de contexto y voluntad real del causante. La voluntad en el testamento, la validez que la ley le reconoce a las disposiciones testamentarias no tiene más basamento que la voluntad propia del causante. Entonces, es el elemento decisorio, esta voluntad real que tratará el juez de interpretar si se requiere justamente interpretación. ¿Cuándo va a surgir la necesidad de interpretación? Bueno, cuando pueda haber dificultades en su aplicación directa o cuando surgen conflictos hereditarios. Muy bien. A ver, algo para pensar un momentito, a ver qué nos puede suceder o qué les parece a ustedes, cómo podría resolverse este caso. Aquí una persona dispone por testamento de todo su patrimonio. Otorga el testamento y dice, dispongo de todo mi patrimonio, el que se compone de un auto, una moto, una casa y el dinero que tengo en el Banco de Galicia. Todo esto va a ser para mi amiga Sofía cuando yo me muera. Resulta que fallece el autor del testamento, Juan, y aparece a realizar el inventario una prima de Juan, Ana. Cuando se lleva adelante el inventario, resulta que aparece un edificio, una construcción en el patrimonio de Juan, que no integraba el detalle que refirió en el testamento. A su vez, por pruebas extrínsecas, se acredita que el bien fue omitido en el testamento porque no lo había adquirido, o lo había adquirido después del otorgamiento del testamento. A ver, ¿cómo les parece a ustedes que podría interpretarse este testamento? ¿Qué podría pasar con esta amiga Sofía? ¿Quién podría recibir ese edificio no mencionado en el testamento? ¿Sofía? ¿O se actualizaría la vocación hereditaria de esta prima, Ana, que es a todas luces un colateral? Una colateral. ¿Qué les parece? A ver, no estamos en un examen, así que podemos pensar. Para mí, si no está en el testamento, no se puede presumir que iba a querer incorporarlo en el testamento. ¿Estarían todos de acuerdo? ¿Algún argumento más? Profe, ¿no se tendría que repartir por sobre los herederos ahí convocados en el testamento? La que estaba convocada era únicamente Sofía, Sofía era una amiga de Juan. ¿Tendrá relevancia esto de que el edificio no había sido adquirido cuando él otorga el testamento o no? ¿Qué les parece? Realmente es para pensarlo, para poder pensar en qué cosas podemos llegar a tener en realidad, que se puede decidir adquirir sobre la interpretación. ¿Cómo? Se puede adquirir posteriormente el edificio. Sí, por supuesto. O sea, posteriormente al testamento. Sí. El punto sería, en la forma de redacción que pone Juan, ¿la está instituyendo como heredera en todos sus bienes? ¿O la está instituyendo simplemente en los bienes que existen en su patrimonio al momento de otorgar el testamento? Ese sería un poco el eje de la interpretación.
Ponemos este ejemplo como para ponernos en tema de qué cosa puede significar interpretar un testamento. Porque efectivamente la persona puede haber otorgado el testamento, dice que dispone de todo el patrimonio, y dice, bueno, yo dispongo de todo mi patrimonio es esto, todo esto, y va a ser para mi amiga Sofía. Otro pudo haber dicho, todo mi patrimonio en el momento de la muerte será para mi amiga fulanita. Y estaríamos en un supuesto distinto, quizá. Si yo refiero a todo el patrimonio para el momento de mi muerte. Porque entonces ahí sí estoy pensando también en bienes que adquiera con posterioridad, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, de esto se trata al momento de interpretar. Fundamentalmente cuando pensamos en testamentos hológrafos, porque en muchos casos los testamentos hológrafos se realizan realmente sin haber pedido siquiera asesoramiento profesional la persona que lo otorga. Entonces, los dichos, las pautas, los términos, son los términos corrientes que alguien utiliza, sin el sentido técnico y sin el detalle de establecer con precisión si se trata de un heredero, de un legatario, si lo que va a incluir en el testamento son todos los bienes que existan al momento de la muerte, o si simplemente en un determinado momento de la vida decide otorgar un testamento, pero con los bienes que conforman su patrimonio hasta ese momento, y entonces quizá la institución que hace es básicamente una institución de legado, como podría ser interpretada esta. ¿Sí? Profe, entonces en este caso, el que él indique que sea todo su patrimonio ya hace presumir que son los bienes que, o sea, también lo integran los bienes que no están detallados expresamente, podríamos decir. No, fíjense que en este caso en particular podría interpretarse que él dispone de su patrimonio en ese momento, porque está ejemplificando qué cosas se contienen en su patrimonio. ¿Me comprenden? Y no está señalando, por ejemplo, dispongo por testamento de todo el patrimonio, reitero, que yo tenga al momento de mi muerte en favor de fulana. ¿Se comprende? Quizás si Juan hubiera redactado la cláusula de esa manera no tendríamos dudas. El que estaba instituyendo a Sofía como su heredera. Y entonces no importa si aparecen bienes después, porque la instituía como heredera en toda la extensión. ¿Sí? Acá no habla si la instituye como heredera, no dice. Y por otra parte dice de todo mi patrimonio, el cual se compone de, y dice esto, esto, esto y esto. ¿Sí? ¿Coinciden o no? Vuelvo a decir que esto es una materia, aquí está dicho en una frase muy, muy pequeña, muy resumida. Probablemente en un testamento hubiéramos tenido algunos otros elementos más. Esto es un ejemplo como para pensar en qué cuestiones pueden surgir en la interpretación. Bien, seguimos adelante. La capacidad para recibir por testamento, así ya vamos finalizando. Bueno, ¿quién puede recibir por testamento? Las personas que pueden recibir por testamento. Bueno, las personas humanas existentes al momento de la muerte del causante, de acuerdo al normado en el 19, las concebidas en aquel momento, en el momento de la muerte del causante, que nazcan con vida, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 21, teniendo en cuenta aquella definición de concepción que trajo la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Artavia Murillo, las nacidas después de su muerte mediante las técnicas de reproducción humana asistida, en esta norma que quedó allí vigente, a pesar de las modificaciones habidas en materia de reproducción humana asistida. Pues artículo que, bueno, queda de alguna manera con ciertas confusiones interpretativas o diferencias interpretativas en razón de la modificación justamente del 563 que establece, digamos, dejó de contemplar
la posibilidad de la fecundación post-mortem, ¿verdad? Y a su vez también pueden ser, son capaces para recibir después de la muerte las personas jurídicas existentes al tiempo de la muerte y las fundaciones creadas por su testamento. Este último caso sería de alguna manera excepcional a la existencia de la persona jurídica al momento de la muerte, porque justamente se constituye la persona jurídica fundación, la persona fundación puntualmente, a partir del otorgamiento del testamento. Recuerden ustedes entonces que el proyecto de reforma preveía expresamente en el 563 la posibilidad de la concepción con posterioridad a la muerte del progenitor, si existía el consentimiento informado otorgado expresamente a ese fin. Se regulaba la posibilidad de la filiación post-mortem, cosa que no quedó vigente, reitero, en el Código Civil y Comercial. Muy bien. La distinción de supuestos que se hace entonces en el inciso C dejaría de tener sentido en cuanto a que alcanza con saber que la capacidad para sucederse tiene en el caso de la persona existente. Por supuesto que podría resultar, más allá de las previsiones normativas, que el supuesto se diera, y en tal caso tendríamos que ver cómo podría llegar a resolver un juez teniendo todavía en vista esta norma que sí quedó sentada en el proceso sucesorio o en la parte del derecho de las sucesiones. Todas las personas, en principio, tienen capacidad para suceder por el solo hecho de serlas, de ser personas. No interesa la capacidad o incapacidad de hecho, porque estamos hablando de una capacidad de derecho, esencialmente, la aptitud legal para adquirir por sucesión mortis causa. Las personas humanas entonces tienen capacidad para suceder tanto a intestato como por testamento. En el caso de las personas jurídicas, ellas tienen posibilidad de recibir herencias o legados por testamentos. El momento en el que se debe tener la capacidad entonces es el mismo instante en el que se produce el fallecimiento, ¿sí? De acuerdo a la norma contenida en el 2277 que vimos al comienzo, justamente, ¿no? La muerte real o presunta. Muy bien. Como excepción mencionamos entonces el caso de las fundaciones. Fundaciones que pueden ser justamente generadas en una disposición testamentaria. La disposición testamentaria tiene por objeto crear esa fundación que puede, que luego requerirá la autorización para funcionar, pero que puede justamente ser instituida heredera o legataria en esa disposición testamentaria. Creación e institución como beneficiaria. Es el único caso en el cual el sujeto pasivo de la transmisión puede no existir en el momento mismo de la muerte, ¿sí? Se justifica obviamente en el objeto de la finalidad del bien común de las fundaciones. Como regla aplicable a la ley aplicable, como regla, la transmisión hereditaria se rige por la ley del último domicilio del causante, establecido en el 2644, ¿sí? Por eso es tan importante la determinación de ese último domicilio. La sucesión por causa de muerte se rige por el derecho del domicilio del causante al tiempo de su fallecimiento, salvo en el caso de los bienes inmuebles situados en el país, que obviamente allí se aplica el derecho argentino. Lugar, el domicilio del causante; tiempo, el del fallecimiento. ¿Cuáles son las excepciones? Bueno, antes, en el artículo 3286, la capacidad para suceder se regía por el domicilio de la persona heredera al tiempo de la muerte del autor de la sucesión. Hoy se aplica el mismo artículo 2644, por ende esto ha dejado de ser una excepción. Sí lo es, en cambio, la capacidad para testar. Capacidad para testar se rige, de acuerdo a la norma del 2647, por el domicilio del testador al tiempo de la realización del acto. Tiempo de la realización del acto, domicilio, son los factores que fijan la capacidad para testar. Muy bien.
no son hábiles para recibir por testamento, es decir, hay incapacidades, causas de inhabilidades, el tutor del menor y el curador. Justamente el 2482 establece que no pueden suceder por testamento los tutores o curadores de sus pupilos si estos mueren durante la tutela o curatela o antes de ser aprobadas las cuentas definitivas de la administración. En realidad, si la persona tiene 18 años, la persona necesita tener 18 años para otorgar por testamento, no podría darse el supuesto de testamento válidamente otorgado en favor del tutor, porque la persona para tener tutor tiene que aún ser menor de edad. El supuesto podría ser aplicable, a mi entender, si la persona mayor de 18 años otorga testamento en favor de quien fuera su tutor antes de ser aprobada la cuenta de la tutela. Es una forma de interpretación. Algunos autores piensan que en realidad esta norma se filtró allí en la redacción final del código, traída de la inhabilidad para testar a favor del pupilo cuando la mayoría de edad se extendía hasta los 21 años. Porque entonces una persona, la minoría de edad, perdón, se extendía hasta los 21 años, porque entonces la persona con 18 años podía testar, pero si testaba antes de los 21 y estaba sujeto a tutela, en ese periodo era aplicable la norma y la prohibición al tutor. Bien. También el escribano y los testigos del escribano tienen inhabilidad para recibir en ese mismo testamento, ¿sí? El escribano y los testigos ante quien se haya otorgado el testamento por el acto en el cual han intervenido. No es que el escribano sea inhábil para recibir por todo testamento, sino solamente cuando ha intervenido en el otorgamiento de un testamento, en el caso del testamento por acto público, o si eventualmente pudiéramos pensar que certificó las firmas de un testamento hológrafo. Si bien no es necesaria la certificación de firmas, si es otorgada la certificación de firmas, pareciera que no podría ser hábil para recibir el escribano que hubiera otorgado ese. También los líderes o conductores espirituales, dice actualmente el 2482, ¿no? Los ministros de cualquier culto o los líderes o conductores espirituales que hayan asistido al causante en su última enfermedad. No en todo supuesto, sino cuando ha habido asistencia en la última enfermedad. Lo que se intenta es que no haya una suerte de alteración en la voluntad de la persona que testa en esas condiciones en las cuales la persona se halla especialmente vulnerable en un tiempo de última enfermedad, ¿sí? Por ese motivo resultaría aplicable esta inhabilidad, porque hay una suerte de presunción de captación, y la posibilidad, por supuesto, también existe de destruir la presunción con prueba en contrario. Como sanciones, podemos establecer que las disposiciones testamentarias a favor de personas que no pueden suceder por testamento son de ningún valor, aun cuando se hagan a nombre de personas interpuestas. Es decir, cuando la ley interpreta que hay persona interpuesta, bueno, cuando se otorguen estas disposiciones testamentarias en favor de ascendientes, descendientes o cónyuges o convivientes de la persona que se encuentra impedida de suceder de acuerdo a las normas que hemos estado analizando. Esto está íntimamente vinculado, la interposición de personas, con el concepto del fraude, del artículo 2483, que podrá ser probado por todos los medios que encuentren a disposición justamente de esta situación. Bien, por aquí daríamos entonces por finalizada la clase. Por supuesto, estoy a disposición si existen preguntas para formular. El contenido, en principio, de todo esto es esencialmente muy técnico y requiere de una lectura pormenorizada que nos permita ir relacionando e incorporando estos
contenidos de los cuales hemos estado hablando en el día de hoy, ¿verdad? ¿Alguna pregunta para llevar adelante? No, doctora, muy claro. Por lo menos por mí. Bueno, ¿ninguna pregunta? Seguramente van a surgir las preguntas cuando ustedes se sienten y lean en profundidad esto que hemos venido hablando, ¿no? Y sigan pensando ese ejemplo a ver qué cosas más se ocurren para interpretar, ¿verdad? Bueno, si no hay consultas, los despido, vayan estudiando. Parece que falta mucho, pero no falta tanto. Y vayan formulando las preguntas que vayan apareciendo, ¿sí? Bueno, Muchas gracias, doctora. saludo afectuoso y hasta Chao, pronto. profe, gracias. Adiós. Gracias.